Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Ulises Castillo Gutiérrez. Estoy cursando el cuarto semestre de la carrera de cirujano dentista en la Universidad Autónoma de Baja California. Y esta presentación consta de la meta 1.2, que es las implicaciones éticas en las ciencias de los datos. Y el tema es el siguiente. El tema es las implicaciones éticas de la ciencia de datos durante el proceso de recopilación y los análisis de datos. Comenzaremos con el primer tema, que es el tipo de datos que existen. Vamos a tener los estructurados, que son datos organizados en base a datos como tablas relacionales. El segundo es los no estructurados. Son datos sin un formato fijo, como las imágenes, videos o textos. El tercero son los semi-estructurados, que son los datos con etiquetas o jerarquías como los XML o los JSON. El siguiente son los datos transicionales, que son los provenientes de registros de compras o actividades financieras. El penúltimo son los datos generados por máquinas, sensores, registros de servidores o telemetría. El último son datos gráficos, son relacionados con redes y conexiones entre nodos, como las redes sociales. El siguiente tema es qué es el flujo de trabajo de las ciencias de datos. Este es la ciencia de datos en el proceso estructurado que siguen los datos, como para extraer conocimientos y valorar a partir de los datos. Generalmente, este flujo de trabajo incluye las siguientes etapas. Esas etapas son la recolección de datos, que son para obtener de diversas fuentes como bases de datos, APIs, sensores o archivos. El siguiente es el almacenamiento y gestión, que es guardar los datos en base de datos almacenados y sistemas en la nube. El tercero es la limpieza y procesamiento, que es eliminar valores nulos, corregir errores, transformar datos estructurales para su análisis. El siguiente son exploración y análisis. Usar estadísticas descriptivas, visualización de datos y análisis explorativo para comprender la estructura y patrones de los datos. El siguiente es el modelo y Machine Learning. Aplicar algoritmos de aprendizaje automático para hacer predicciones o clasificaciones. El siguiente son evaluaciones y validación, que es medir el rendimiento de los modelos usando métricas como precisión, etcétera. El penúltimo son implicaciones y despliegue, que es integrar el modelo en un entorno de producción para generar valor en tiempo real. Y el último es la monitorización y mantenimiento, que es revisar el rendimiento del modelo y actualizarlo según sea necesario. Después tenemos de qué manera se pueden recopilar los datos. Vamos a tener la manual, que son encuestas, formularios, entrevistas y observaciones. El siguiente es la automática, que son los sensores, los logs de servidores, cámaras de videovigilancia. El siguiente son los bases de datos. El penúltimo son los datos abiertos, como los portales gubernamentales, bases de datos científicas, etcétera. Y el último son las redes sociales y la Big Data, como Facebook, Twitter, YouTube y pues análisis de tendencias. Después vamos a tener qué consisten los formatos que se pueden encontrar los datos. Vamos a tener los estructurados, que son organizados en tablas, por ejemplo los CSV, el Excel, SQL. El siguiente son los semiestructurados, que contienen etiquetas o claves. Un ejemplo son los JSON, los XML, los YAML. Después vamos a tener los no estructurados, que es información sin un formato fijo. Un ejemplo son los textos PDF, Word, imágenes, videos. Y el último son Big Data, que son grandes volúmenes almacenados en sistemas distribuidos. Después vamos a tener las formas de almacenamiento de datos, que son bases de datos SQL, que son datos estructurados en tablas. Después vamos a tener bases de datos no SQL, que son datos flexibles en documentos o gráficos. Después tenemos el dato warehouse,
para analizar reportes BigQuery y Redfish. Después vamos a tener Data Lakes, que es almacenar datos en crudo o gran escala. Después vamos a tener la nube, que es almacenamiento accesible en línea. Y la local, que son discos duros y servidores físicos. Y continuaremos con los aspectos éticos que debemos considerar al momento de almacenar los datos. Vamos a tener la privacidad, que es proteger la información y cumplir con leyes como el RGPD. La seguridad, que es usar cifrado y accesos restringidos para evitar filtraciones. El consentimiento es informar a los usuarios y obtener su aprobación. La minimización, que es guardar solo los datos necesarios. La no discriminación, que es evitar sesgos y decisiones injustas. Y el último es derecho al olvido, que es permitir que los usuarios eliminen sus datos. Y pues estas son las bibliografías que se utilizaron para recabar esta información. Y esto sería todo por esta presentación. Muchas gracias.